Vida Sana. Amigos de Vida Sana, un saludo cordial, otro miércoles más para hablar de los emocionantes temas de salud que a usted le interesa todos los miércoles saber y enterarse. Vamos a hablar el día de hoy de un tema común desde que prácticamente nosotros nacemos y una preocupación permanente de los padres y de las madrecitas en primer término, como es el dolor abdominal, el famoso dolor de barriga. Estoy con el doctor Juan Carlos Zaramea, cirujano general, laparoscopista del Hospital Regional y del Hospital del Río. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Javier. Vamos a hablar del famoso dolor de barriga. Pues claro, el dolor abdominal, o la gente como dice, el dolor de barriga, es la consulta más frecuente en los servicios de emergencia. Y pensamos que todas las personas en algún momento de la vida han presentado algún tipo de dolor abdominal. Yo creo que la plática que vamos a hacer hoy es sobre el dolor abdominal agudo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque la mayoría de las veces, podríamos decir que hasta el 25% de las veces que alguien tiene un dolor abdominal, no es nada, pasa con las horas. Cuando las personas deben preocuparse por un dolor abdominal, es cuando este tiene una evolución rápida, se intensifica el dolor, presenta náusea y vómito, peor aún si tiene dificultad para eliminar gases o heces, presenta distensión abdominal, cansancio y más aún si es que hay alguna alteración en los signos vitales como fiebre o taquicardia. En estos casos lo que debe hacer el paciente en este momento, es definitivamente acudir a un médico. Ya. Hay una situación que todavía el Ecuador no lo ha superado, Juan Carlos, y es el de, frente al dolor abdominal o al dolor de barriga, las famosas agüitas de vieja, la buscapina, la novalgina, generalmente tratan de solucionar en casa este asunto, ¿no? Lo que sería fundamental e interesante es de que la gente conozca cuando ya tiene que, obviamente, salirse de estas situaciones o, en definitiva, borrar de su cabeza este mal uso del manejo del dolor abdominal. Bueno, frente a la automedicación podríamos decir que el dolor abdominal es un no absoluto. Si es que alguien presenta dolor abdominal, no la automedicación. Nada. A veces los pacientes dicen, pero solo fue un Alka-Seltzer, ¿sí? Sin usar nombres, pero son medicamentos que tienen aspirina, por ejemplo, ¿sí? Entonces la recomendación sería, frente a un dolor abdominal, ningún tipo de medicación, ningún tipo de automedicación, no ir a la farmacia a solicitar algún medicamento que le ayude. En relación a las aguas medicinales, si alguien tiene un dolor abdominal, puede tomar cualquier tipo de líquido, cualquier tipo de infusión y té sin automedicarse. Si en el lapso de un periodo prudencial no mejora el paciente, definitivamente lo que tiene que hacer es buscar la ayuda de un médico. Ahora, el asunto este de la automedicación puede ser fatal en el sentido de que puede disfrazar algún tipo de cuadro que pueda tener una situación desencadenante que puede llevar a cirugía inclusive, ¿verdad? En el argot médico decimos el dolor abdominal es la caja de Pandora, porque puede ser algo tan simple como una transgresión alimentaria, es decir, algo que comimos y nos sentó mal, hasta procesos quirúrgicos, que son los que más nos preocupan, que si no son manejados adecuadamente, pueden derivar en una peritonitis. Y estos casos de peritonitis tienen una alta morbilidad y podrían incluso causar la muerte de los pacientes. Que ese es el problema cuando un médico se enfrenta al dolor abdominal. El manejo y ser acuciosos en el diagnóstico, la evolución y llegar, si es necesario, al quirófano, pero de manera oportuna para evitar todo este tipo de complicaciones. Por eso es que siempre, cuando un médico se enfrenta al dolor abdominal, ante la duda es mejor observar al paciente y darle las recomendaciones generales como no automedicarse, estar pendiente, volver al control o a veces es necesario tenerle dentro de una casa asistencial de salud. ¿Qué tan frecuente es un dolor abdominal frente a un caso concomitante con el hecho de una apendicitis? ¿Cómo se presenta el cuadro?
cómo son los inicios y los asuntos diferenciales de diagnósticos con otras patologías abdominales. Eso está muy bien documentado. Cuando un paciente tiene dolor abdominal e ingresa a una emergencia de un hospital, tiene el 25% de probabilidades de que no sea nada. Y el restante 75% es hasta un 15 y 20% apendicitis aguda. Que es muy alto. Que es muy alto. El 15% problemas de cálculos en la vesícula biliar. Después vienen los problemas de pancreatitis y diverticulitis, hablando en términos generales. Si es una mujer, en tercera posición están los problemas ginecológicos, quiste de ovario, embarazo ectópico, problemas de su menstruación, etcétera, etcétera. Y después vienen muchas otras cosas como cálculos renales, gastritis, colitis, etcétera, etcétera. Los problemas que más nos preocupan a los cirujanos son la apendicitis, problemas de la vesícula biliar, la pancreatitis, la diverticulitis y los problemas de úlceras o úlceras pépticas que podrían presentar los pacientes. Lo que estamos hablando, según lo que le hemos escuchado durante toda esta conferencia, Juan Carlos, es que la valoración de un paciente con dolor abdominal es fundamental para descartar un montón de situaciones que pueden llevar a consecuencias nefastas. En los dos hospitales que usted mencionó en mi presentación donde trabajamos, nos hemos puesto día de acuerdo a los médicos y basados en evidencias científicas. Así es que cuando llega un paciente con dolor abdominal, directamente es visto por el cirujano. Eso ha ayudado mucho a disminuir tiempos de espera y a optimizar recursos. Cuando el paciente con dolor abdominal es visto de primera mano por el cirujano, su idea principal es descartar procesos quirúrgicos y de la manera más rápida. Y con eso disminuimos gastos y complicaciones. Ahora, frente a una apendicitis, la urgencia es la cirugía, ¿no? El tiempo que puede pasar de que usted se automedica, disfraza, puede llevar a lo que nos había mencionado, ¿no? La famosa peritonitis. Así es. ¿Cómo manejamos esto rápidamente? Porque la gente trata de evitar ir a un centro médico, tanto el paciente que está con dolores en muchos de los casos, como su entorno. Sí, si tenemos un paciente con dolor abdominal que no evolucionó favorablemente, que necesitó medicarse y que llega a la consulta con un cirujano, lo que vamos a hacer es ponerle un suero, ¿sí? Y tratar de hacer los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico y buscar la necesidad de sí o no ingresar a quirófano. En el caso de la apendicitis tampoco nos vamos a alarmar tanto, ¿no? Porque para que se perfore un apéndice necesita unas 24 horas de evolución más o menos. Ya. Y en 24 horas hay cómo hacer muchas cosas. El problema es que los malestares que inician o cómo empieza, a veces los pacientes no le dan importancia y solo creen que el malestar es cuando el dolor ya se vuelve insoportable. Entonces, esa parte de la entrevista con el paciente tiene que ser muy acuciosa, el determinar cuándo realmente empezó el problema, más no cuándo presenta un dolor que no es soportable. Ya, para poder hacer estos diagnósticos definitivos, ¿no es cierto? Por asuntos de tiempo, porque ya me están pidiendo que terminemos, Juan Carlos, rápidamente. Ya cuando tenemos este momento una cirugía, tanto de apéndice, vesícula, el tiempo de recuperación en los diferentes niveles etarios que existen. En la actualidad la mayoría de procesos abdominales pueden solucionarse por vía laparoscópica, también llamado videocirugía o cirugía de mínimo acceso. Es decir, lo que los pacientes a veces refieren, me operaron por huequitos. Claro. Eso ha facilitado mucho el postoperatorio de los pacientes y si es que no existen complicaciones en condiciones normales por apéndice o por vesícula, en 24 horas, máximo 48 horas pueden estar en su casa. Y se espera que en 3 a 7 días ya puedan empezar a desarrollar su vida normal nuevamente. Muy interesante, fantástica la entrevista que hemos tenido con Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El tema es muy amplio de su especialidad y como a todos nuestros invitados siempre les comprometemos a estar nuevamente en nuestro espacio. Muchas gracias y esperamos poder volver por acá. Muchas gracias, con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Que pasen bien.
vida sana.